Comienza Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Estamos junto a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días, Sebastián. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Danilo Herrera, cientista político, también está con nosotros aquí en el panel. ¿Cómo están? Muy buenos ¿Qué tal, días. Danilo? Bien, bien. Bienvenido, gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana. Y oye, partamos con este tema que deslizábamos también en los titulares, ha generado harta conversación, algo de molestia en la oposición también. Se trata de la frase del ministro del Interior, Claudio Alvarado, sobre el socialismo democrático, en un momento donde el proyecto de reconstrucción va a ir al Senado y donde pareciera abrirse un nuevo escenario de conversación con sectores opositores. El ministro Alvarado le dice al socialismo democrático, bueno, este es el momento para que se desmarque de alguna manera del Frente Amplio y del PC. Dice que viene el momento que pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela de esos partidos. Una provocación, evidentemente, del ministro del Interior. Rodrigo, ¿cómo ves tú esto en el contexto de la tramitación de la ley de reconstrucción? Tiene dos leyes, creo yo. La primera es una de realismo legislativo. Es indudable que el proyecto de reactivación económica y reconstrucción en el Senado va a tener una lógica muy distinta a la que ha mostrado en la Cámara de Diputados, en donde el gobierno apostó por buscar acuerdo con el Partido de la Gente y de esa forma dejar en irrelevancia política en la Cámara, al menos, a la izquierda más progresista. Eso de realismo. Y la segunda también de realismo, pero realismo más político. Es efectivo que en los últimos años el Partido Socialista, el PPD, han estado conviviendo de mano de lo que ha sido el Frente Amplio del Partido Comunista, por razones también más lógicas de la política, porque gobernó el Frente Amplio con un presidente y por lo tanto la música la ponía un sector de la izquierda y la otra bailaba al ritmo de ella, que era el Partido Socialista y el Partido PPD. Lógica es que ha estado conviviendo en la propia discusión de esos partidos. Entonces, yo creo que una jugada estratégica en busca también del realismo legislativo que requiere votos, ojalá, del progresismo para darle más solidez. Yo tengo la sensación de que personalmente igual los votos están para aprobar en el Senado esta mega reforma, pero es indudable que una reforma de este impacto, de esta categoría, de esta importancia más, requiere ojalá el acuerdo de mayores parlamentarios y da la sensación por la configuración, por las conversaciones, imagino que han habido, que el gobierno ve que existe posibilidades de acercarse más al socialismo, al partido PPD, que a otras unidades políticas como podría ser la democracia cristiana. Danilo, ¿cómo ves tú esto? A ver, yo creo que el problema no es de voluntad, porque la voluntad de conversar ha existido. El problema es que este gobierno no aceptó ni entró en discusión de ninguna de las indicaciones que hizo la oposición. Ninguna. ¿De la Ninguna. 1600? No se entró en el fondo de ninguna. El gobierno no se hizo parte de ninguna de las conversaciones que definía ninguna de las indicaciones. Supongo que tampoco lo hará en la sala de la Cámara entre martes y miércoles. Entonces no hay voluntad del gobierno de dialogar. Si es que se quiere dialogar en el futuro, en el Senado, porque esto ya está más o menos aprobado en la Cámara, al menos en la estructura, bueno, la Red de Centros de Pensamiento Progresista entregó un documento de 16 páginas con todas las propuestas sobre crecimiento que tenía el progresismo y si se van y muchas de esas están convertidas en indicación ya. Pero si hay una discusión, alrededor de esto es porque la oposición entregó el documento, entregó las indicaciones, el gobierno no ha querido hacer parte de la discusión a la oposición. Ahora, yo creo que eso le hace mal a la reforma, pero si lo quiere hacer en el Senado, adelante, están las propuestas encima de la mesa y es el gobierno el que tiene que definir qué propuesta quiere recoger y no. Si aquí el problema es que esta mega reforma tributaria del gobierno de José Antonio Kast va a dejar muy mal la economía fiscal, la economía fiscal de este país, no nos vamos a recuperar al menos hasta el 2031, nos va a dejar con déficit esta reforma que le baja los impuestos a las grandes empresas. Danilo. Y no entrega nada al resto de la población. Ahora, viéndolo desde la perspectiva del gobierno, parece una estrategia bien razonable que apueste por situar el diálogo en el Senado propiamente, porque se entiende que es un espacio donde se puede generar ese diálogo y construir algún acuerdo mayor. ¿Te hace sentido eso al menos o no? Yo creo que por responsabilidad de todos los actores, la Cámara de Diputados
pasó a la irrelevancia política, no solo en este proyecto, sino que en general, porque el mismo diputado Romero, termina siendo un buzón donde se aprueba más o menos lo que quiere el Ejecutivo de turno, porque no se da el espacio para este debate. Yo no sé todavía si el Senado es ese espacio donde va a haber diálogo. Todo esto depende de la voluntad del gobierno. Rodrigo. Es que la verdad que, bueno, ahí coincidimos con Danilo en eso. La Cámara de Diputados se transformó efectivamente en un lugar en que las diferencias, la verdad que no se pueden discutir, comenzando por un sector que lo que buscaba era retardar el proceso, dilatarlo, a confesión de parte, relevo de prueba, porque esto no es algo que nosotros logremos analizar después de las 1.600 y tantas indicaciones, sino que además fue dicho por algunos de los autores de estas indicaciones que lo que buscaba era justamente infringir que fuese una discusión dolorosa. Por lo tanto, aquí el gobierno optó por una decisión, que es justamente trasladar la discusión de fondo al Senado, lo que también pasó en el gobierno del presidente Boric con la ley de pensiones. Es decir, esto no es historia de ahora, sino que historia ya contada anteriormente. Y yo veo sí espacio para conversar, para discutir, para analizar ciertas indicaciones propuestas incluso por el sector oficialista. ¿Qué temas se podrían analizar? Yo al menos vislumbro 4. La invariabilidad tributaria. ¿Eliminar? Reducirla. ¿En años? Se habla en años y también en monto. Hay espacio para conversarla en ambos, por lo que yo he escuchado. 2, también el tema de la eliminación del CENSE, el tema de la inteligencia artificial, incluso el crédito a la nueva contratación, este crédito que se pone en las empresas para la contratación o mantención de empleo. Estaría también posible el gobierno abierto a discutirlo, a reducirlo o a focalizarlo en mujeres jóvenes. O sea, hay espacio, al menos por lo que uno ha escuchado, de conversarlo. Y ese espacio, lamentablemente, para el Congreso se trasladó al Senado. Es decir, la propia Cámara de Diputados le infringe un golpe brutal a la institución completa y la transforma de facto en un organismo unicameral en vez de bicameral. Bueno, ninguna de las propuestas que se mencionan acá son el corazón de la reforma. El corazón de la mega reforma, el corazón de la mega reforma tributaria es bajarle el impuesto a las grandes empresas sin ninguna compensación, lo que va a eliminar las arcas fiscales del Estado y nos va a terminar, como está ocurriendo ahora, le bajaron el presupuesto a hospitales, le bajaron el presupuesto a colegios, y eso están haciendo. Creen, y yo creo que es razonable pensarlo, que la reforma a las grandes la baja tributaria a las grandes empresas se va a aprobar. Y si eso se aprueba, el Estado va a tener menos plata para colegios y para hospitales. Y eso está ocurriendo hoy día. El gobierno ya le bajó el presupuesto de este año a hospitales y a colegios. Ahora, Danilo, desde el punto de vista del socialismo democrático, ¿tú crees que efectivamente le conviene también abrirse a una negociación en el Senado y ceder y tener capacidad de injerencia finalmente en el proyecto? ¿O no? Yo creo que yo recomendaría al socialismo democrático plantar solo una línea roja, que es las compensaciones. Si tú le quieres bajar el impuesto a las grandes empresas, se lo tienes que subir a otra parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque si no el Estado se queda sin plata y las filas en los hospitales se van a hacer más largas, las goteras de los colegios no se van a poder arreglar, y si hoy día hay una mala evaluación de esas dos cosas, el próximo año va a ser mucho peor gracias a esta reforma tributaria. Entonces, si la reforma tributaria de José Antonio Kast intenta bajarle el impuesto a las grandes empresas, ok, pero subámosela a otras personas. Como la reforma de Mario Marcel en el gobierno anterior, donde con acuerdo con la SUFOFA, se generó un mecanismo donde se le bajaba a las empresas y, en términos simples, se le subía el impuesto a sus dueños. Bueno, Ignacio Briones planteó aquí en una entrevista en CNN también algunas fórmulas de compensación, y podría ser quizás alguna llave, Rodrigo, ¿no? Siempre hay formas de compensar. Pero va a poner a prueba de alguna manera la rigidez que tenga o no el ministro Quirós. Siempre hay formas de compensar. Lo que pasa es que también siempre se centra en una parte del proyecto. El proyecto de ley
por lo complejo, por lo amplio que es, tiene una serie de compensaciones que no las destacan, en el fondo, y que hay una apuesta por parte del gobierno frente a ellas. No tiene ninguna compensación. Por ejemplo, más que compensación, es buscar recursos para lo que tú dices, que te deja el déficit de la baja del impuesto a las personas. Pero, por ejemplo, aumentar la caja del fisco por medio de la repatriación de capitales. Se va a buscar un mecanismo para retraer capitales que se han ido en los últimos años a raíz de la inestabilidad económica del país. Una también inyección de economía, bajando también temporalmente una exención tributaria a la ley de donaciones, para también incentivar que las personas ordenen sus patrimonios en vida y por tanto también una inyección de recursos para el Estado. Y también lo otro es eficiencia también. A la izquierda les canta buscar compensaciones, pero lo que dice Danilo no es cierto. O sea, efectivamente hay una reducción de presupuesto en el Estado. En hospitales. En hospitales, en educación, en varias áreas. Pero también están de la mano de la eficiencia de cómo se gastan los recursos. Este país, y particularmente el gobierno del presidente Boric, se encargó de malgastar los recursos de los chilenos y utilizarlos de manera equivocada. Un gobierno que viene a hacer las cosas bien busca la forma de, con los mismos recursos o con menos recursos, entregar los mismos beneficios. Y eso es lo que ha dicho el presidente Cassi. Y vamos a tener que evaluar si esa promesa se cumple. Sí. Pero hasta el minuto lo que ha dicho la ministra de Educación, lo que ha dicho la ministra de Salud, es que los beneficios de las personas no se van a tocar, sino que aquí lo que se hace es usar mejor los recursos que efectivamente se han mal utilizado en los últimos años. Se levantan alguna alerta. Lo último, Danilo, porque nos tenemos que ir a la pausa. Quirós dijo que a veces se puede hacer más con menos recursos. Yo le pregunto a las personas que nos están viendo si eso ocurre en alguna economía familiar o en alguna parte de donde se usan recursos, si con menos recursos se puede hacer más. Que esa es la mentira que nos dijo Quirós la semana pasada. Es una fantasía, es economía mágica del ministro Quirós. Aquí le están quitando plata a hospitales y a colegios y todavía no sabemos cómo eso se va a ver afectado a la ciudadanía al respecto. Vamos a seguir hablando de esto y también de los efectos políticos que puede tener ese proceso de negociación que vendrá en el Senado. Estamos con Rodrigo Arellano y Danilo Herrera aquí en nuestro panel Voces del Poder. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en la conversación de esta mañana junto a Rodrigo Arellano y Danilo Herrera, quienes están con nosotros en Voces del Poder. Les planteaba la arista política de estas negociaciones que se pueden dar en el Senado por dos lados. Uno, por el oficialismo de respecto a lo que significa también abrir espacios de diálogo. Es una idea que en Evópoli, en lo que quedó de Demócratas, también han enfatizado con harta fuerza, de acercarse al socialismo democrático para no depender, por ejemplo, del PDG, decían algunos senadores. Pero por otro lado también en las relaciones de la oposición. ¿Qué va a hacer el socialismo democrático? ¿Se va a desmarcar o va a tomar distancia? Necesariamente tendría que hacerlo con el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Cómo ves tú ambas cosas? Si quieres partamos con la oposición, Danilo. Yo creo que, la oposición está en una lógica de unidad que me parece bastante razonable. Pensar esta reforma en particular como un colectivo con el foco en la compensación para no dejar vacías las arcas fiscales del Estado, me parece razonable. Independiente de eso, que florezcan mil flores, cada partido tendrá su estrategia para acercarse o no en estas negociaciones del gobierno, pero yo creo que cualquier definición política de conversaciones está enmarcada en esta mega reforma tributaria y desgraciadamente no vamos a salir de ahí hasta que esto se apruebe. Entonces, la discusión está enmarcada acá y creo que cada sector tiene los espacios para conversar con el Ejecutivo si es que el Ejecutivo está disponible a no dejar vacías las arcas fiscales del Estado. Ajá. Rodrigo, ¿y tú cómo lo ves por el lado del oficialismo? De lo que significa también reforzar esa alianza más con el socialismo democrático, como lo ha planteado el senador Matías Walker, lo ha planteado también Luciano Cruzcoque. O sea, también eso pone a prueba la organización interna de la... Yo sé que estamos en una época distinta, histórica, social,
con un sistema electoral muy diferente, pero yo soy un nostálgico de la época de los 90, los 2000, de los grandes acuerdos, del binominal, pues, pero del binominal más que el sistema electoral, de la forma en que se hacía la política, de que independiente de la mirada que tuviesen los partidos, lograban encontrar puntos de encuentro y avanzaban en reformas que eran necesarias para el país. Es que no se podía de otra forma porque la derecha tenía una mayoría ficticia en el Congreso por el binominal. Y ese espíritu yo creo que se ha perdido, fíjate, en los últimos años. Producto de distintas razones. Efectivamente estamos en una época distinta, con actores muy distintos, con un sistema electoral que promueve justamente la fragmentación, y ahí eso trae como correlativo la polarización probablemente de las discusiones para también sacar los réditos electorales que son también a veces tan dañinos para ciertas democracias. Pero hay un espacio ahora, hay elecciones en tan largo tiempo que lo importante, desde mi perspectiva, es hacer un llamado, ojalá a la política, a los políticos y a los partidos políticos que no piensen en la elección de los próximos 3 años, sino que piensen en el momento y lo que el país requiere hoy. Y yo veo que hay un proyecto de ley que va en la dirección correcta, lo ha dicho todo, tiene que perfeccionarse efectivamente, ojalá en base a diálogo, ojalá que el socialismo democrático acepte esta invitación a conversar, que va en la dirección totalmente contraria al proyecto de Bachelet del 2014, la reforma tributaria de Bachelet, que hoy se están descolgando incluso algunos autores intelectuales de ese proyecto, porque no generó el crecimiento, no generó las expectativas tampoco de recaudación fiscal que tanto se habían prometido. Entonces, es un minuto yo creo que importante para más el Partido Socialista, particularmente el PS, de que defina en qué lado está de la democracia. Si va a seguir bailando justamente con el Frente Amplio y el PC, que tanto daño le ha hecho, o va a estar otra vez en la línea de los acuerdos que benefician al país. Ahora, provocarlo de esa forma también es duro, pero es la verdad. O sea, no es provocarlo, es constatar la realidad. El Partido Socialista hace mucho tiempo está bailando al ritmo del Frente Amplio y efectivamente eran sus jefes, pues, y gobernaban ellos. Pues, y ellos formaban parte de un gobierno medio reticente, pero formaban parte de ese gobierno que dirigía el Frente Amplio. Entonces, ahora que tienen esa libertad, que ya no están con el pegamento del poder presidencial, creo que el espacio para encontrar un camino propio que enmiende quizás las complejidades políticas que han tenido en los últimos años. Oye, yo creo que en el PS, solo para hacer un punto acá, el PS tiene la voluntad completa, y todos los partidos, incluido el Partido Comunista y el Frente Amplio, tienen el espacio y la voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos con compensaciones. Si se deja vacías las arcas del Estado, no sé si ese es el mejor punto para comenzar, y si se ponen en riesgo derechos sociales de los ciudadanos chilenos, no sé si así se comienza un diálogo, ni con la llamado a negociar por el diario que hace el ministro del Interior. Él sabe, él es un político de años, que así no comienzan los diálogos. Es más bien una amenaza por el diario que una invitación al diálogo. Oye, hablemos de otro tema, de Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad, que está nuevamente en el foco de atención a propósito de la presentación que hizo la semana pasada en la Cámara de Diputados, en una presentación que ha sido bien cuestionada. A mí me parece que una buena forma de graficarlo es que hasta el Mercurio le dio un titular el sábado en la mañana, ¿no?, cuestionando de alguna forma sus declaraciones sobre que ella no pensaba que era necesario presentar un plan estructurado ahí en la Cámara de Diputados. Algo sorprendía a la ministra. Danilo, ¿cómo ves tú la performance de la ministra? ¿En qué pie está y queda la ministra en una cartera tan importante para el gobierno? Yo creo que, a ver, la ministra no dio el ancho, se ve de forma muy clara. Yo estaba en el Congreso ese día, cuando la ministra empezó a leer una hora y media y leer muy mal, no juntaba las palabras. Fue horrible, muy incómodo escuchar esa presentación. Después, el día siguiente, en una entrevista en la Radio Agricultura, dijo que no esperaba que la ciudadanía le pidiera un plan de seguridad estructurado y concreto. Rarísimo, me parece. Y además reconoció que se iba a tomar un par de semanas para presentarlo. O sea, lo que anda presentando todavía no es formalmente el plan. No sé si vieron la presentación que no dieron la autorización para mostrar en la sala de la Cámara, pero sí se mostró en una comisión en el Senado 2 días antes, y no hay un plan, un diagnóstico más o menos acabado y nada más. Es triste. Yo creo que ya la ministra, yo supongo que la ministra va a hacer el primer cambio en el primer cambio de gabinete cuando el presidente Kast crea que eso sea necesario. Pero yo, además de la ministra, quiero hacer el punto en el candidato José Antonio Kast. El candidato José Antonio Kast le prometió a la ciudadanía y a Chile que había un plan de seguridad
y les ponía nombres estrambóticos como plan candado seguro, no sé, nombres de fantasía que al final eran mentiras. La misma mentira que nos informó la semana pasada sobre que era mentira que iba a expulsar a todos los migrantes. Era una metáfora, una hipérbole, una mentira. Y ese es el problema. Yo creo que el problema no es de la ministra necesariamente, sino que el equipo de José Antonio Kast se suponía que llevaban con este plan hace un año y el plan cuando llegan al gobierno no existe. Es increíble. Rodrigo. Dos comentarios. Qué bueno que estuvo Danilo, porque yo creo que lo primero, y demuestra un poco lo que comentábamos anteriormente, muestra un poquito el espíritu de la Cámara de Diputados y de algunos sectores políticos. Fue un ministro invitado a exponer su programa, tenga o no tenga, ¿ah? Y no le dieron la unanimidad para poder proyectar un PowerPoint. Imposible obtener unanimidad en la Cámara. Eso habla de lo que estamos viendo hoy en día en la política. Qué difícil es llegar a acuerdo en la Cámara con ese espíritu que se tocó enfrentar la ministra Esther. Más allá de que yo creo que efectivamente ella está en un momento complejo. Ella, de alguna u otra forma, tiene que llevar adelante uno de los pilares fundamentales de la campaña del presidente Kast, que era el tema de seguridad. Si bien tiene cifras importantes que mostrar, ha entrado 2 veces a Temucucuy, han tenido 7 redadas operativos a lo largo del país con más de 7.000 detenidos, han expulsado a migrantes, no en la magnitud, por cierto, que me imagino que... ¿Cuántos van? ¿80? ¿40? Creo que están como cerca de 100 porque han expulsado algunos. Todavía, pero 40 personas, 80 pero efectivamente uno ve que hay un cambio de dirección en temas de seguridad que no lo tenía el gobierno anterior, ni siquiera al final del gobierno, pero efectivamente en temas políticos uno ve un vacío por parte de la ministra Steiner. Y eso sin duda hay un problema de debilidad para el gobierno y yo no tengo la certeza si está a tiempo de poder ordenarlo. Hay ministerios que pueden partir con el pie izquierdo y en el camino van tomando el pie derecho, pero la ministra Steiner partió con el pie izquierdo con este oficio que solicitó a la PDI, que generó la salida de la subprefecta Peña, o Pérez, no me acuerdo bien, pero todavía yo veo un ministerio que desde el punto de vista político no ha logrado enmendar el rumbo, más allá de que creo que está haciendo el trabajo en la dirección correcta. Ahora, Rodrigo, hay que poner otro antecedente más, que viene un informe de Contraloría también. Estamos esperando el informe de Contraloría todavía. Si es negativo, ¿se sostiene la ministra o no? Yo me imagino que a esta altura de gobernar ya 2 meses, el presidente Kast ya tiene que tener más o menos un observatorio de su gestión ministerial. Ahora, no creo que sea el minuto para algún cambio ministerial, porque todos han anticipado, pero sí probablemente reforzar, intervenir. Creo que por ahí va el camino, pero hasta la cuenta pública del 1 de junio, donde en el gobierno hablan de que se va a generar un punto de inflexión, no vislumbro una posible salida de alguna ministra o algún cambio ministerial con mayor profundidad. Pero es indudable que la ministra aquí además juega con unas expectativas, como dice Danilo, muy altas y que hasta el minuto, más allá de que creo que han habido medidas concretas, van en la dirección correcta, lo que acaba de decir, o sea... 80 migrantes. La ministra Interior cuando trató 80 migrantes de han entrar a esa no es una medida que sería concreta. arrancando a balazos. Aquí han entrado, han tomado detenidos, han sido procesados. Han habido 7 operativos a lo largo de todo Chile con más de 7.000 detenidos. Han expulsado casi 100 inmigrantes cuando hasta el gobierno anterior habían expulsado creo que a 10. O sea, en dirección correcta, resultados, pero me imagino que... hay absolutamente ningún alineamiento de seguridad al respecto en este gobierno. Me imagino que la ciudadanía, tú también, esperas más de temas de seguridad y yo sostengo que han habido hitos que son relevantes, van en la dirección correcta, para un déficit político y uno espera mucho más también de un ministerio que es muy relevante, sobre todo desde el punto de vista programático para el presidente Kast. Solo un punto. Danilo, la ciudadanía votó a José Antonio Kast, entre otras cosas, porque esta era su bandera de campaña. Esta era la prioridad número 1 del candidato José Antonio Kast y no es la prioridad número 1 del presidente José Antonio Kast. O sea, por ejemplo, solo para poner un par de ejemplos, los expulsados han sido 80, insuficiente, uno entiende, para las expectativas que puso el propio candidato José Antonio Kast. Segundo, no hay ningún proyecto de seguridad al respecto, salvo el de los colegios, que fue por una emergencia y a todos los gobiernos les puede pasar. No hay ningún proyecto de ley al respecto. Ninguno. Sequía legislativa, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado hace un par de semanas. Todavía no entra nada después de esa declaración. No hay un liderazgo, no hay un plan y el problema no es
lo que pide la ciudadanía o las expectativas que tiene la ciudadanía. Son las expectativas que el propio gobierno puso y el propio candidato José Antonio Kast puso en discusión. Así se evalúa este gobierno. Si esa es la evaluación, si nosotros ponemos de marco de comparación las promesas de José Antonio Kast, el presidente José Antonio Kast nos está dando el ancho en este tema. Danilo Herrera, Rodrigo Arellano, nuestros invitados a conversar aquí en Voces del Poder. Gracias, Rodrigo, por haber venido esta mañana. Encantado. Gracias, Danilo. Que Un esté muy abrazo. bien. Que tengan buena semana. 10 de la mañana con 5 minutos. La temperatura ya llega a los 15,1 grados acá en Santiago. Los cielos despejados, máxima de 24, 25 grados acá en la región metropolitana en esta jornada. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.